Bienvenidos, queridos hermanos, a este nuevo episodio de Tierra Buena para el Día del Señor, para ir abonando la tierra, para que la semilla de la palabra entre al corazón, entre a la mente, entre a toda nuestra realidad y pues ir dando frutos por eso a lo largo de la semana. Escuchamos la palabra de Dios el domingo, es decir, el primer día de la semana, para poder vivir con esta espiritualidad toda la semana hasta que nos llega el siguiente mensaje del Señor. Vamos a saludarlos con mucho gusto. Victoriano, Toño, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, buenos días. A ustedes, pues los saludamos en pues buenos días, buenas mañanas, buenas noches, buenas madrugadas, a que ahora estén viendo este segmento. Les damos las gracias por favorecernos, por abrir su corazón, su mente a la palabra de Dios. Bien, ¿a quién le toca explicar? Ahora me toca a mí. Perfecto, bien. Perfecto. Toño, pues tú dices si quieres decir algo antes de la lectura o después. Pues yo quisiera comentar antes de la lectura que en este domingo, el 15º domingo de tiempo ordinario, en la segunda lectura se lee la introducción, bueno, los primeros versículos de la carta a los Efesios, en donde está ese himno que nos narra muy bien y con todo detalle lo que nos amó Dios y para qué nos mandó a su Hijo. Entonces yo les quisiera invitar a todos, queridos hermanos, que lo lean, porque bueno, es un himno maravilloso y que hace una relación muy completa de todo lo que Dios nos fue revelando, de ese camino de salvación que nos consigue a través de Jesucristo. Entonces, muy bien, esa era la invitación. Qué bárbaro, qué lujo vamos a tener en esta liturgia del domingo, ¿no? Sí, realmente. Bien. Victoriano, ¿quieres leer, por favor? Quiero, con gusto. A falta del Evangelio de Marcos, sí, hombre. Del Evangelio de Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12. Los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Muy bien. En el texto del Evangelio de Marcos, estamos casi leyendo de manera continuada y donde terminamos el domingo anterior, comenzamos en el domingo siguiente. Y recordemos que el domingo anterior, pues, nos narra Marcos esa visita que hace Jesús a su pueblo, en donde no es bien aceptado y a donde dice incluso el texto que se queda muy extrañado de tanta incredulidad que había encontrado. Y entonces el texto termina, pues que se fue a otros lugares a predicar y a ejercer el ministerio, ¿no? Uh-huh. Pero ahora nos encontramos un texto que nos habla ya de la misión que le empieza a encargar en ese momento y en esa época a sus apóstoles y que después le encargó a toda la iglesia, ¿no? Y yo quisiera notar
tres puntos, ¿no? Que a mí en lo personal me llaman mucho la atención. El anuncio del Evangelio no es algo que se hace de manera individual. Jesús no manda a cada apóstol, por su lado. Los manda de dos en dos. ¿Por qué? Podría uno decir, oye, ¿por qué? Para que se acompañen, para que no estén solos, para que puedan conversar entre ellos. ¿Para qué los mandará Jesús de dos en dos? Y aquí podemos hacer varias reflexiones, ¿no? El anuncio del Evangelio es algo que logramos y somos efectivos como comunidad, como iglesia. Y entonces el ir de dos en dos, el ir con alguien que te acompañe, pues hace varias cosas o logra varias cosas, ¿no? Primero, si dos tenemos que explicarles a una comunidad las enseñanzas de Jesús, pues regularmente esas enseñanzas van a estar enriquecidas porque dos puntos de vista, dos reflexiones, dos vivencias, pues enriquecen el mensaje. Segundo, si vamos de dos en dos, podemos estar más seguros que el anuncio es el anuncio de Jesús, porque los apóstoles no se anuncian a ellos. Ellos no transmiten su verdad. Lo que están transmitiendo es la verdad de Jesús. Y si vamos de dos en dos, pues juntos vamos cuidando que ese mensaje sea el mensaje que realmente tenemos que hacer llegar, que es el mensaje de Jesús. Y tercer punto que a mí me llama la atención es cuando yo escuché el mensaje de Jesús, porque fíjense, Jesús manda a sus apóstoles hasta que él considera que ya lo escucharon lo suficiente, ya lo interiorizaron su mensaje y entonces ya lo pueden transmitir a los demás. Y entonces el ir de dos en dos quiere decir que cuando yo entiendo el mensaje de Jesús, yo hago comunidad. Y hacer comunidad es empezar a tener vida en común. Vida en común. Entonces, yo digo que por eso Jesús manda a sus apóstoles de dos en dos. Y es algo que hoy, y tercer punto, y ahorita paso, ¿no? Y Jesús los manda. La labor misionera es una labor que parte de la premisa que quien la hace va a buscar al otro. No está esperando que alguien venga para escuchar el mensaje, sino yo salgo al encuentro y yo llevo el mensaje a donde vive la persona a quien le quiero yo dar el mensaje, ¿no? Entonces yo diría, esto que pasó con esas primeras misiones que Jesús les encarga a sus apóstoles, nos debería de llamar mucho la atención para la iglesia hoy, en estos días, ¿no? En donde ya se ha insistido mucho en que la iglesia tiene que ser una iglesia en salida, en donde la iglesia, que somos todos, pues tenemos que ir a buscar y a predicar el evangelio y a dar el ejemplo de Jesús, pues en donde están las personas y las comunidades y los que no se acercan tanto a la iglesia, porque pues si no vamos nosotros ahí, pues ellos nunca van a venir
a donde nosotros estamos encerraditos en nuestras cuatro paredes. Y eso es lo que me llama la atención. Yo digo, es un evangelio que nos invita, y nos invita más hoy con esto que hemos visto de la pandemia y que estamos todavía medio recluidos y que a lo mejor podemos tener otras etapas en que vamos a tener que hacer otra vez una labor de distanciamiento. El anuncio del evangelio no se puede detener. Y es ahí donde hemos visto que varios presbíteros, varios párrocos han empezado a hacer un uso adecuado de las redes sociales para empezar a llevar el evangelio, ¿no? La iglesia se tiene que actualizar y tiene que hacer uso de los medios modernos de comunicación social. ¿Por qué? Porque pues son los medios que tenemos ahorita a nuestra disposición y son los que nos permiten pues llevar este anuncio. Pero yo también quisiera recalcar aquí que hemos visto como dos tipos de esfuerzos, ¿no? Esfuerzos de un grupo de sacerdotes que se juntan y entonces hacen uso de los medios de comunicación actuales y así hacen llegar el evangelio. Pero hay también otros que solitos, ellos desarrollan todo el esfuerzo y hacen llegar el mensaje. Y yo diría, ¿qué mensaje pudiera ser más interesante y más apegado a lo que Cristo les indicó a sus apóstoles? Pues en donde haces comunidad y como comunidad llevas, porque ese escuchar de más de uno y ese comunicar de más de uno enriquece mucho a la comunidad a la que le estás llevando el mensaje, ¿no? Sería así una primera reflexión, ¿no? Y la segunda es, podemos saber algunos que cuando escuchemos este evangelio, en donde se narra que Jesús manda a sus apóstoles, dice a los 12, ya sabíamos que Jesús tenía un círculo un poco más amplio de discípulos, pero en este texto dice que únicamente manda a los 12, no manda todavía a todos los demás, nomás manda a los 12, ¿no? Entonces, varios de nosotros pudiéramos pensar, pues este envío misionero a mí no me toca, ¿no? Este envío misionero le toca nada más a los obispos, a los presbíteros y a los diáconos, ¿no? Y no, ahí es donde yo creo que también tenemos que llamar la atención, ¿no? Este envío misionero nos convoca a todos los bautizados, porque todos los bautizados compartimos por ese sacramento el ministerio de el anunciar la palabra de Dios. Y entonces nos toca a nosotros también, a todos los que somos bautizados. Y vemos cómo los apóstoles, y esto es muy, muy interesante, cómo les dice Jesús, no lleven nada, ¿no? O sea, nada más váyanse con lo que tienen puesto, ¿no? Váyanse con lo que tienen puesto, es literal, porque les dice que no se lleven otra túnica, ¿no? Nada más se lleven lo que tienen puesto. Esto es, el anuncio del evangelio implica una modestia y una manera de vivir austera, ¿no? Que no quiero decir de manera pobre, de manera paupérrima, no, de manera austera. Tener lo que es indispensable tener, ¿no? Entonces nos habla que el anuncio del evangelio es llegar a las personas por lo que somos y no por lo que tenemos.
Y eso creo que también es muy interesante, ¿no? Es decir, tenemos que ser austeros y confiados en la providencia de Dios. Porque no llevan comida, ¿eh? No les dijo, llévense su itacate ahí. No, no, no. No se lleven nada. ¿Por qué? Porque estamos confiando en la providencia de Dios. Y esto lo encontramos hasta nuestros días. La gente es muy dadivosa. La gente le da a quienes anuncian el Evangelio. La gente comparte con los que llegan y anuncian el Evangelio. Pero también vemos cómo Jesús les dice que cuando lleguen a un lugar, se hospeden en una casa y ahí se queden. Esto es, no hay que andar brincando de casa en casa, ¿no? De a ver como que quién me trata mejor, ¿no? Porque entonces como que ya el anuncio se empieza a volver como una moneda de cambio, ¿no? Y es que esa tentación es muy grande, ¿no? Entonces, yo creo que aquí también Jesús nos hace un llamado de atención de que nosotros en ese espíritu misionero anunciemos la palabra, anunciemos la verdad de Jesucristo, pero no utilicemos ese anuncio como una moneda de cambio para vivir mejor, ¿no? Porque yo lo he visto, se vuelve una tentación enorme, ¿no? Y entonces las personas a veces como que se pelearan por decir, yo quiero que venga conmigo el padrecito, y entonces lo trato mejor y le ofrezco más cosas, ¿no? Es humano, pero no, aquí nos dice Jesús, no, ustedes no caigan en esa tentación. Ustedes, a donde lleguen, ahí se quedan y no lo dice el texto, pero se presume que no pides nada a cambio, ¿no? Tienes derecho a que te den de comer, te alimenten, te den hospedaje, sí, claro, ¿no? Pero hasta ahí, nada más, ¿no? Y yo diría, para terminar el texto, ya hago una reflexión general, cómo también Jesús les indica a los apóstoles que el anuncio de la palabra se ofrece a todos, pero no todos la van a recibir, ¿no? El anuncio de la palabra de Jesús se dice para que quien quiera escucharla escuche, pero no se impone, ¿no? No se obliga. En algunas épocas de la iglesia vimos que la iglesia impuso creencias, impuso ritos e impuso muchas cosas. Pero eso no es así. La palabra de Dios se anuncia y quien quiera recibirla, la recibe. Y por eso Jesús, da esta instrucción que para mí se me hace hermosísima, de bueno, si en algún lugar no te reciben, sacúdete hasta el polvo de las sandalias, ¿no? O sea, lo último que te llevas de un lugar, pues es el polvo que está en la suela de tus zapatos, ¿no? Pues ese también sacúdetelo para que no te lleves nada, ¿no? O sea, si alguien no te quiso escuchar, pues qué pena, se perdió lo mejor, pero tú cumpliste con lo que tenías que cumplir, ¿no? Y no es que le reclames, no dice Jesús, vayan y díganles que cómo es posible que no aceptaron la palabra. No, no, no. Es, aceptas la libertad del otro, tú cumpliste y te vas. Y lo dejas, ¿no? Entonces, vemos cómo en esta parte Jesús dice que el anuncio de su evangelio es un trabajo de comunidad, es un trabajo de acompañarse, es un trabajo por una actividad, a eso me refiero, es una actividad que primero escuchas y entre dos al menos haces reflexión, vives de una manera austera, no caes en la tentación
de que ese anuncio se vuelva una moneda de cambio para vivir mejor, y quien no reciba el anuncio, pues ni modo, él se lo perdió. Y con esto quisiera cerrar la pequeña reflexión. Y también Jesús nos indica que el anuncio de la palabra, el anuncio de su evangelio, el anuncio de la verdad, también debe ser acompañado por atender a las personas desde el punto de vista humano. Por eso dice que los apóstoles pues les dio poder para expulsar demonios y todo, y ungían a los enfermos con aceite y los curaban. Esto habla que el anuncio del evangelio parte de la premisa de que yo tengo que atender a mi hermano desde el punto de vista humano y físico, y después le hablo del evangelio. Yo tengo que primero demostrar que me preocupo por él, porque es mi hermano, y lo curo, ¿no? Aquí dice que los apóstoles ungían con aceite y los curaban, pero aquí podemos hablar de cualquier tipo de curación, ¿no? Oye, mi hermano está solo, pues primero lo acompaño. Oye, mi hermano tiene hambre, pues primero le doy de comer. Oye, mi hermano no tiene trabajo, pues primero busco cómo le doy trabajo, ¿no? Entonces no puede estar disasociado el anuncio del evangelio de las cuestiones humanas. Y yo creo que a veces hemos olvidado eso, ¿no? Tenemos que llegar a atender las cuestiones humanas para después hacer el anuncio del evangelio en donde se encuentran las personas, ¿no? Y yo creo que algún otro domingo podremos hablar de esa inculturación que a veces, bueno, no a veces, que la iglesia tiene que hacer, pues para actualizar el evangelio, ¿no? Entonces, yo termino con esto para ver que ustedes qué quieren comentar, hablando de esta manera de anunciar el evangelio. Hay una película que a mí en lo personal me gusta mucho, que se llama La Misión, que narra cómo un grupo de jesuitas llegaron a lo que hoy es Brasil y empezaron Paraguay. a hacer... Exactamente, ¿no? Paraguay, tienes razón, Paraguay, y empezaron a hacer el anuncio del evangelio así, ¿no? Atendiendo primero las necesidades y después llevando el anuncio de Jesús, ¿no? Entonces yo ahí haría como una primera reflexión. No sé, Híjole. el padre Vic y el padre Miguel. Victoriano, ¿qué aportas? No, pues ya. Si es que nos dejó algo. No, sí. Sí, muy padre reflexión, Toño, Sí, porque me haces pensar a este empuje del Santo Padre en todas estas vertientes, porque te escuchaba y me venía la iglesia en salida, y me venía el no proselitismo exasperado y loco que hay en algunos sectores de la iglesia. Y yo decía, qué bien que los conservadores no nos siguen, Toño, porque te habrían quemado en leña verde. Sí, porque pones el acento en cuestiones que hoy por hoy son centrales, o así se espera, creo yo, en la reflexión de una iglesia que ha sido fuertemente puesta en tensión por el curso de la historia que nos ha llevado a esto, pero también mencionabas justamente la pandemia, que es una
una prueba muy interesante, no que nos mandó el Señor, como dicen algunos, pero que nos ayuda a reproponernos hacia esto, una iglesia que va más al encuentro del otro, que no quiere imponerse a chaleco, que que se respira libertad, ¿no? Eso es muy importante porque la iglesia en los últimos siglos se ha centrado mucho. Su anuncio no es liberador en general, es más como esta especie de sexofobia, una moral muy centrada, muy empobrecida en la cuestión sexual y que no aporta. Yo pensaba mientras te escuchaba como el resultado o los frutos del anuncio del Evangelio, pues es esta liberación de esto que el Evangelio caracteriza como demonios, como enfermedades. Y tú justamente decías, enfermedades físicas y también psíquicas y también espirituales, ¿no? Porque existe todo eso y creo que esta lectura que tú haces nos ilumina bastante este tiempo, este momento que estamos viviendo, porque se necesita pues un anuncio más vigoroso, más de acuerdo a la enseñanza de Jesús y menos a esas cosas que han entorpecido y que hoy todavía nos entorpecen, porque la gran tensión que vive la iglesia, no solamente en los altos niveles cupulares, cardenales y demás, sino que en todo el pueblo de Dios, pues necesita un anuncio que sea más de acuerdo al Evangelio. Pues eso. Muy bien, Victoriano. Fíjense que en alguna ocasión, en las 1001 misiones que hemos tenido en la iglesia, me pareció que este texto era bueno para que reflexionáramos los misioneros. Y me di cuenta, me di cuenta a bote pronto, que yo hubiera hecho algo distinto. Les dio instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones que yo daría? Toquen, se les abre la puerta, le dicen un saludo del párroco, venimos de la parroquia para saludarlos y pues anunciarles a Cristo resucitado, crucificado y resucitado. No le da ninguna instrucción a los apóstoles de corte dogmático, de corte de enseñanza. Y esto me pone en jaque. Luego oí al padre César Corres que abundaba en esto. Los apóstoles son mandados a estar. Les dio la instrucción, quédense en la casa, coman lo que reciban, lo que les den, reciben lo que les den. Es decir, los apóstoles mandados de dos en dos, y aquí me pesco de la reflexión que hacías de la comunidad, los manda en comunidad para estar en las casas. No les manda para predicar el evangelio. Eso es una conclusión que ellos hacen, ¿no? Ellos hacen la conclusión de predicar el arrepentimiento y de curar a los enfermos, pero eso no les manda a Jesús, los manda a estar. Las instrucciones son a estar. Y en la vida de la comunidad, en el testimonio del amor mutuo, el amor recíproco, la gente entiende lo que es el evangelio. Los manda los forma para tener un amor recíproco, de dar la vida unos por otros, y dar la vida de unos por otros es el mayor ejemplo que pueden dar en la predicación. Y por supuesto que los manda y no estén cambiándose de lugar, porque es muy fácil, verdaderamente muy fácil engañar a la gente un día.
engañar a la gente 2 días, a engañar a la gente 3 días. Los, los, los que llegan a la casa, pues barren y atrapean un día. Sí, sí. Un día lavan los platos, un día. Pero ya en el devenir del tiempo, las fuerzas se van quedando con lo mínimo. Es decir, los manda a quedarse para que saquen el cobre, ¿no? Saquen el cobre. Nosotros decimos saquen el cobre a relucir. Es decir, seamos lo que somos. Y en eso que somos, se nos pide que amemos a la comunidad hasta dar la vida. Es decir, el Señor los prepara, les da unos poderes, pero no les dice nunca, úsenlos. El poder que le da a los apóstoles es la comunidad, de amarse mutuamente. Y eso va a ser el motivo de la predicación. Y los manda, como diría César Corres, como limosneros. Limosneros. Los manda en situación de necesidad. No en una actitud de vengo a darles, sino de vengo porque necesito de ustedes. Bueno, nosotros entendemos las túnicas porque, bueno, no entendemos las túnicas porque abrimos nuestro closet y tenemos 10 camisas o 20 camisas, ¿no? Bueno, ellos viajaban con una sola túnica. El decirles vayan con una sola túnica, pues váyanse como estén, ¿no? No agarraron y guardaron las túnicas extras en el closet y se fueron a la misión. No, se fueron con lo que tenían. Es decir, les dio la capacidad de sentirse necesitados. Esta es la condición del misionero. Sentirse necesitados, necesitados de la generosidad de los demás, de la apertura de los demás. Es decir, sensibles a la necesidad de los demás, pero también a la generosidad de los demás. Porque si tú vas sensible a la necesidad de los demás, tienes una parte, pero no tienes todo. Para predicar el evangelio, hay que tener presente la necesidad de los demás, pero también la generosidad de los demás. Entonces, ser sensible a la generosidad es un esfuerzo doble. Podemos pensar que el que se siente que va a la necesidad de los demás, se siente superior y va a darles lo que Jesús nos ha dado, ¿no? Pero Jesús los invita no solo a la autoridad, me encanta la palabra que usaste, sino a la necesidad de uno, al descubrimiento de la generosidad de los demás. Y entonces, esto combinado con el amor mutuo de la comunidad, al estar, produce una recepción de la generosidad de los demás y el testimonio, bueno, la predicación es como una respuesta. La curación de los enfermos es como una respuesta agradecida a lo que nos dan. Esto cambia todo el concepto. Si se fijan, Jesús nos les dio en las instrucciones que nos parece que les dio. Vayan a curar a los enfermos, vayan a predicar. No, vayan a estar. Y como respuesta a la generosidad de la gente, ustedes van a hacer sus milagros. Y por supuesto que ya Jesús nos había advertido en el capítulo anterior que nadie es monedita de oro, que nadie va a ser aceptado por nuestra linda cara. Muy probablemente la gente no va a entender lo que nosotros ofrecemos. Muy probablemente. Bueno, yo pienso que muy poca gente acepta la generosidad de Dios como un agradecimiento, Muy poca gente
establece este mecanismo de dar y de recibir. Muy poca gente descubre las ventajas que es vivir en comunidad, que es dar la vida por los demás. Esto es muy difícil, porque en general queremos recibir y recibir y recibir. Como Arturo Barranco, nuestro vicario episcopal, nos comentaba en un día, cuando me dio posesión, que comentaba una anécdota de unas niñas que estaban delante de un santito en la parroquia y que pasó él y le dijeron: padre, ¿para qué sirve este santito? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Qué nos va a dar? ¿No? Novio, dinero, paz. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve la religión? El cristianismo no sirve para nada. No, para nada. El cristianismo es ir a estar fraternalmente, solidariamente, aportando lo que nos ha dado Dios, pero recibiendo también lo que les ha dado a otros. El cristianismo no es una máquina de expendedora de refrescos. Uh-huh. Es un modo de vivir y de amarnos mutuamente. Esto me aclara mucho por qué Jesús no les dio instrucciones precisas. ¿Por qué no les dio un guión? ¿Por qué no les dio un guión de predicación? Como nosotros a los seminaristas se les da un guión para la predicación de las colectas, ¿no? Primero saluden y luego... Es que eso es más importante, Miquel. Sí, por supuesto. Y al final pidan el dinero, ¿no? Bueno, claro. El guión, es muy importante el guión, ¿no? Aquí no es nada importante el guión. ¿Me explico? ¿Cómo ven? Toño, ¿cómo ves? No, pues digo, muy bien, ¿no? Yo creo que ya con estas reflexiones, yo creo que nuestros queridos hermanos pues ya tienen varias pistas de reflexión, ¿no? Yo diría ya. Pues ya. Pues ya. ¿Con eso? ¿Con eso pues, tienes? Para dar y regalar. Y si quieres más, me avisas. Y si quieres más, me avisas. Victoriano. No, pues en realidad no creo yo que esto que subrayas del estar es fundamental. En realidad, la vida cristiana tiene que ver con eso, más que con todas las lógicas que a veces nos agobian o que nos inventamos. Entonces, claro, me quedo con eso. Muy bien. Al estilo que ya nos había pintado ahí Toño con su reflexión. Muy padre. Maravillosa reflexión. Te agradezco mucho, Toño. Y pues, gracias, Toño. Y bueno, yo creo que suscríbanse si no lo han hecho, si van de paso y nos ven de paso, suscríbanse, porque eso nos ayuda mucho. Compartan a las personas de buena voluntad, pues compártanles a sus grupos de familiares, no se queden como diciendo este conocimiento es para mí y para en un momento determinado en la mesa del café sacar mis conocimientos y asombrar a todos, sino pues compártanlos con sus familias, con sus amigos, con sus hermanos, vecinos. Y pues danos like si les sirve y denos dislike si no les sirve lo que acabamos de platicar. Bien, bendiciones a todos. Bendiciones.